Hola a todos, bienvenidos a este nuestro primer video donde revisaremos la primera guía de cuarto medio de la plataforma aprendoenlinea.cl. Para acceder a esta plataforma, ustedes solamente tenían que ingresar a Aprendo en línea, ¿cierto? En el buscador y acceder a esta plataforma. No está de más recordarles que el acceso a esta plataforma no descuenta gigas de su plan. Ya una vez dentro de la plataforma, acceder al lenguaje y comunicación, cuarto medio, y realizar la actividad correspondiente a la clase 1 y 2. En este video, como les había dicho, revisaremos la actividad de la clase 1. Ustedes pueden descargar la guía o trabajarla directamente desde la plataforma. Aquí tenemos la guía. Bien, comenzamos. Clase 1, Introducción a la unidad. Para comenzar, hola, hoy comenzarás con la primera unidad de tu libro llamada Ser y Existir. El propósito de hoy es que conozcas de qué se tratará esta unidad y tengas una aproximación a ella. Para eso trabajarás en las páginas 7 y 8. Para quienes no tengan su libro de lenguaje y comunicación en su casa, acá en la misma guía aparecen las páginas seleccionadas para el trabajo, así que no hay problema, ¿ya? La actividad dice, antes de la lectura, lee el cuadro en esta unidad para que sepas de qué se tratará. Lee también los propósitos de la unidad para que puedan guiarte durante esta y las próximas lecturas. Por último, lee el cuadro amarillo donde se explica que este libro fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, anota en tu cuaderno qué es lo que sabes acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Has visto el tema en clases de historia o quizás leído algún libro o visto alguna película? Bueno, estas preguntas nos sirven para aproximarnos a la lectura. Ya nos podemos ir dando cuenta de qué va a tratar la lectura. Sabemos que el contexto histórico probablemente tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial o con el periodo entre guerras. Luego, dice, durante la lectura, comienza la lectura del texto. Busca en el diccionario aquellas palabras que no entiendas. Recuerda que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939. Por lo tanto, el periodo al que se refiere el narrador es entre guerras. Cuando llegues a la Guerra de España, responde la pregunta 2. Luego continúa tu lectura hasta finalizarla. Después de la lectura, responde la pregunta 1 en tu cuaderno. Luego observa las imágenes. ¿Qué reconoces en ellas? Pasa a la pregunta 4 y a raíz de lo que has observado describe lo que ves. Luego piensa en los personajes que pueden haber estado presentes tanto en los textos literarios como en los no literarios escritos en esa época. No te olvides de lo que comentaba el narrador del texto que acabas de leer. Si quieres saber más del libro, que es la literatura, ingresa al siguiente enlace. Y ahí ustedes tienen disponible un enlace en caso de que quieran saber más sobre este libro del cual nosotros leeremos un fragmento. Luego en el cierre dice, con esta breve introducción te puedes formar una idea de la unidad que estás comenzando. Hoy aprendiste acerca del periodo entre guerras, viéndolo desde la perspectiva de las personas que lo vivieron. Y luego en la guía viene la página 7 y 8, perdón, 8 y 9 de su libro donde está la actividad que ustedes deben realizar. ¿Ya? Vamos a realizar la actividad juntos. Dice, unidad 1, ser y existir. En esta unidad te aproximarás al contexto histórico y social y cultural del siglo XX, el que está marcado por conflictos bélicos que hacen cambiar la perspectiva que el hombre tiene de la existencia. Este contexto se refleja en las obras literarias y en las no literarias que leerás en la unidad. Desde la lectura de ellas podrás vincular la visión de mundo del siglo XX con tu realidad. Sabemos que es importante leer todo lo que la hoja nos presenta, así que vamos a leer el recuadro de acá del costado que nos entrega información previa a la lectura. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre publica ¿Qué es la literatura? En este libro
que puede calificarse como un largo ensayo, el filósofo, escritor y crítico reflexiona sobre el papel de la literatura en una sociedad que debe reconstruirse luego de la devastación material y moral que dejó la guerra. Bien, pasemos a leer el texto y luego a desarrollar las actividades propuestas. Dice, el artista y la historia. Jean-Paul Sartre. Fue por esa época, en la década de los 30, cuando la mayoría de los franceses descubrieron con estupor su historicidad. Desde luego habían aprendido en la escuela que el hombre juega, gana o pierde en el seno de la historia universal, pero no habían aplicado esto a su propio caso. Pensaban vagamente que ser históricos era propio de los muertos. Aunque nos inquietara a veces el rearme alemán, nos creíamos en marcha por un largo camino recto y teníamos el convencimiento de que nuestras vidas estarían tejidas únicamente por circunstancias individuales y jalonadas por descubrimientos científicos y reformas felices. A partir de 1930, la crisis mundial, el advenimiento del nazismo, los sucesos de China y la guerra de España nos abrieron los ojos. Nos pareció que iba a desaparecer el suelo bajo nuestros pies, y de pronto comenzó también para nosotros el gran escamoteo histórico. Súbitamente había que considerar esos primeros años. Aún me perdí donde moví. Acá. Súbitamente había que considerar esos primeros años de la gran paz mundial como los últimos del periodo entre las dos guerras. En cada promesa que habíamos saludado al paso había que ver una amenaza, y cada día que habíamos vivido descubría su verdadero rostro. Nos habíamos entregado confiados a una paz que nos empujaba a una guerra con una rapidez secreta, con un rigor que se ponía por careta una alegre despreocupación. Y nuestra vida de individuos, que parecía haber dependido de nuestros esfuerzos, virtudes y defectos, de la suerte, buena o mala, y de la mejor o peor voluntad de un reducido número de personas, se nos mostraba ahora gobernada hasta en sus menores detalles por fuerzas oscuras y colectivas, y reflejando en sus circunstancias más privadas el estado del mundo entero. Nos sentimos bruscamente situados. El destino de nuestras mismas obras estaba ligado al de Francia en peligro. Nuestros mayores escribían para almas desocupadas, pero para ello el público al que íbamos a dirigirnos había terminado las vacaciones. Ese público estaba compuesto de hombres de nuestra especie, de hombres que, como nosotros, esperaban la guerra y la muerte. Y a sus lectores, sin ocios, acosados sin treguas por una preocupación única, solo podían convenir un tema. Teníamos que escribir de su guerra, de su muerte, reintegrados brutalmente a la historia. Estábamos constreñidos a hacer una literatura de la historicidad. ¿Ya? Bien, esa es la lectura que ustedes debían realizar para desarrollar las preguntas que aparecen acá. Dice, responde las preguntas de manera individual. Pregunta 1. ¿Qué temas se abordan en el fragmento? Menciona 2 y explica cómo llegaste a esa respuesta. A partir del fragmento que nosotros leímos, podíamos identificar varios temas. Para encontrar el tema en una lectura, nosotros debemos preguntarnos de qué habla el texto. Y algunas de las cosas que hablaba este texto pueden ser las guerras, el miedo, ¿cierto? El miedo a la incertidumbre, a lo que se podría venir, ya el peligro inminente que se les venía encima, y la decisión de los escritores que tenían que ver sobre qué escribir, ya sobre quiénes y para quiénes escribir. La pregunta número 2 dice, el autor se refiere al periodo de entreguerras, es decir, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda, y menciona hechos como el surgimiento del nazismo y la Guerra Civil Española.
Escribe en tu cuaderno lo que sepa de estos hechos. Cuadrito molestoso. Si necesitas ayuda, pregúntale a un compañero o a tu profesor. O sea, acá teníamos que activar nuestros conocimientos previos. ¿Qué es lo que sabemos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sabemos de este contexto histórico que este autor nos está presentando? ¿Ya? Acá nosotros, como les había dicho, tendríamos que haber hablado del contexto histórico y social de inicios del siglo XX en relación a los regímenes totalitarios que se dieron en esa época y a las amenazas de las nuevas guerras que estaban por venir. Pasamos luego a la pregunta número 3 que aparece acá abajo en la página 9. ¿Qué cambio produce el contexto histórico en la visión de mundo de los franceses? Explique. Para responder a esta pregunta tenemos que entender lo que es el contexto histórico. El contexto histórico, recordarán que es todo aquello que rodea la situación comunicativa en el momento en que el escritor está realizando su obra. O sea, ¿cuál es el contexto histórico en el que se encuentra inserto este libro? O sea, este pequeño fragmento que nosotros leímos. ¿Ya? Y vemos que nos habla del periodo entre guerras. Entonces tenemos que ver cómo este periodo afecta la visión de mundo que tienen los franceses de la época y explicar el porqué. Ya acá nosotros podríamos haber puesto que luego de la Gran Guerra los franceses creían en un futuro que era muy favorable para ellos, pero los hechos negativos que les fueron sucediendo cambiaron esta visión y fueron sembrando temor a la guerra y a lo que estaba por venir. Ya recordemos que Alemania invade Francia en la conocida como la caída de Francia. Por lo tanto, los franceses estaban en un periodo, ¿cierto?, de temor. Luego la pregunta 4 y final dice: observen las imágenes que acompañan al texto y describan qué hechos se muestran en ellas, considerando que los autores del siglo XX se ven influenciados por su contexto histórico. Comenten, ¿qué tipo de personajes creen que pueden encontrar en las obras contemporáneas? O sea, son dos preguntas en una. Primero, revisar las imágenes que aparecen en los costados y hacernos la pregunta: ¿qué tipo de personajes creemos que podemos encontrar en las obras contemporáneas? Revisemos las imágenes. Primero, aquí tenemos una imagen que aparece repartida entre la página 8 y 9, que se trata de un avión caza de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Luego, en la página 9 nos encontramos con esta imagen que es la entrevista de Adolf Hitler con el dictador español Francisco Franco en 1940. Al ladito aparece esta imagen que corresponde al bombardeo de Barcelona durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939. Esta imagen de acá corresponde al hongo atómico, ¿cierto?, que dejó la bomba atómica. Esta imagen de más abajo corresponde a un campo de concentración nazi. La infraestructura, ¿cierto?, nos deja ver que se trata de un campo de concentración. Esta imagen que está acá corresponde a un desfile militar de las tropas de Adolf Hitler en 1933. Y finalmente la imagen de acá abajo es del ataque de Japón a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ustedes podrían haber conocido una, dos, tres, o tal vez o a lo mejor todas las imágenes, o tal vez ninguna. Lo importante es que ustedes hubiesen podido distinguir más o menos el periodo o más o menos a qué apuntan estas imágenes. Bien, chicos, estamos terminando con la revisión de la primera guía. Ya les recuerdo que si bien nosotros estamos realizando la revisión en este momento, una vez retomadas las clases presenciales, su profesor o profesora de lenguaje y comunicación